Han pasado más de 50 años desde que un ser humano dejó sus huellas en la Luna, medio siglo en el que nadie más ha vuelto a caminar sobre su superficie plateada. Las huellas de los astronautas siguen allí, intactas en el polvo lunar, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando silenciosamente nuestro regreso, y sin embargo, ese regreso nunca ocurrió. ¿Por qué? ¿Qué razones hay detrás de esta ausencia tan prolongada? Bienvenido a Ciencia para Dormir. Buenas noches. Esperamos que este viaje por la historia y los misterios de la exploración espacial te acompañe con calma mientras descansas. Y recuerda, si disfrutas de este contenido, puedes apoyar al canal con un like y suscribiéndote para seguir aprendiendo juntos bajo la luz serena de las estrellas. En diciembre de 1972, el mundo entero fue testigo de un momento que, aunque en aquel entonces parecía simplemente un paso más dentro de un programa espacial lleno de hazañas, con el tiempo se convertiría en un símbolo cargado de misterio. La última vez que un ser humano caminó sobre la Luna, la misión Apolo 17 despegó el 7 de diciembre desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Saturno V que iluminó la madrugada con un rugido ensordecedor y columnas de fuego que se veían desde kilómetros de distancia. Era la culminación de un esfuerzo gigantesco que había comenzado más de una década antes, cuando Estados Unidos se propuso alcanzar la Luna antes que la Unión Soviética. El comandante de la misión era Eugene Cernan, acompañado por el piloto del módulo lunar, Harrison Schmitt, el único geólogo profesional que alguna vez viajó a la superficie lunar, y el piloto del módulo de mando, Ronald Evans. La tripulación tenía ante sí una misión ambiciosa: pasar más tiempo en la Luna que cualquier misión previa, recorrer mayor distancia con el vehículo lunar y traer más muestras de rocas para la investigación científica. Imagina por un momento el silencio de aquel paisaje. El módulo lunar, apodado Challenger, descendiendo suavemente en el valle de Taurus-Littrow, rodeado de montañas que se alzaban como gigantes dormidos bajo un cielo negro absoluto, tachonado de estrellas. Allí, entre ese paisaje inmóvil y eterno, Eugene Cernan y Harrison Schmitt caminaron, condujeron su pequeño rover y recolectaron rocas que aún hoy se estudian en laboratorios terrestres. Cernan, en su último paseo lunar, se detuvo un instante para observar el horizonte. Su voz, transmitida por radio a millones de kilómetros de distancia, quedó registrada con una frase que suena casi como una promesa: dejamos la Luna como vinimos, y Dios quiera, como volveremos. Fueron sus últimas palabras desde la superficie lunar. Después, subió al módulo y al despegar, dejó tras de sí las últimas huellas humanas impresas en ese polvo fino que no conoce el viento ni la lluvia. Allí permanecen, congeladas en el tiempo, protegidas por la ausencia de atmósfera, quizás intactas durante millones de años. Piensa en esto: cada paso que das en la Tierra desaparece en cuestión de horas o días. Una ola borra una huella en la arena. El viento disuelve las marcas en el polvo. La lluvia transforma el barro en un nuevo lienzo. En la Luna, en cambio, la huella de Cernan sigue allí, como si la Luna fuera una memoria eterna que guarda un testimonio silencioso de lo que fuimos capaces de lograr. Y sin embargo, ese fue el final. Ningún ser humano volvió a caminar sobre la superficie lunar después de diciembre de 1972. Han pasado más de 50 años y las huellas siguen esperando compañía, como si la Luna hubiera quedado a solas con sus visitantes fantasmales. Esto nos lleva a la gran pregunta que guía todo este recorrido: ¿por qué esa fue la última vez? En aquel momento nadie lo imaginaba. Ni siquiera los propios astronautas sospechaban que estaban cerrando un capítulo. Para ellos, era solo una misión más dentro de una secuencia. Había planes para continuar. La NASA había programado las misiones Apolo 18, 19 y 20, que habrían explorado nuevos lugares en la Luna. Incluso se habían entrenado astronautas para llevarlas a cabo. Pero uno tras otro, esos planes se cancelaron. El mundo cambió de rumbo.
y lo que parecía un inicio se transformó en un punto final. Podemos imaginar la mezcla de emociones que se vivieron. Para los científicos era desconcertante. Habían soñado con que los viajes lunares fueran solo la primera etapa de una exploración más amplia. Para el público, en cambio, había una sensación de repetición. Después del gran impacto del Apolo 11, cada misión parecía un eco. La televisión mostraba a hombres en trajes blancos recogiendo piedras, pero ya no generaba la misma emoción. Lo que al principio fue un milagro, después se volvió rutina. Y así, poco a poco, la política y la opinión pública fueron perdiendo interés. El entusiasmo que había alimentado la carrera espacial durante la Guerra Fría se apagó. Lo que quedaba era un legado de logros científicos inmensos. Sí, pero también una serie de preguntas que con el tiempo se volverían más intrigantes. ¿Por qué se detuvo? ¿Qué nos impidió regresar? ¿Fue el costo? ¿Fue el riesgo? ¿Fue que, de alguna manera, ya habíamos visto lo suficiente? La imagen de Eugene Cernan alejándose de la luna, con su voz despidiéndose en la radio, es el umbral de nuestra exploración de hoy. Representa un final, pero también un misterio, porque a partir de allí comienza una larga pausa que todavía dura hasta nuestros días. Podemos visualizarlo así, como un libro interrumpido a mitad de la historia. Los primeros capítulos se escribieron con emoción, con rivalidad, con épica, pero después las páginas quedaron en blanco, esperando ser retomadas. Y ese silencio en la escritura es lo que vamos a intentar descifrar. ¿Por qué no volvimos? ¿Qué fuerzas económicas, políticas, sociales y científicas se entrelazaron para detener aquello que parecía imparable? El Apolo 17 cerró la puerta, pero detrás de esa puerta no hay un vacío. Hay un laberinto de razones que nos llevan desde la Guerra Fría hasta la actualidad, pasando por presupuestos, accidentes, prioridades y sueños que cambiaron de forma. Y así, desde ese valle lunar iluminado por el sol eterno, volvemos nuestra mirada al pasado, al origen de esta historia. Imagina por un momento el mundo en los años 50. Las radios transmiten música con un timbre metálico. Los televisores muestran imágenes en blanco y negro. Los autos tienen líneas redondeadas y cromadas, y la Guerra Fría comienza a envolver al planeta en una tensión constante. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían en lo militar y en lo ideológico, también buscaban demostrar quién era capaz de alcanzar lo imposible. El espacio se convirtió en el nuevo escenario de esa rivalidad. Era un terreno inexplorado, virgen, simbólico. No había fronteras políticas allá arriba. No había territorios previamente reclamados. La primera nación que lograra conquistar ese vacío tendría en sus manos un trofeo incomparable. La capacidad de decir, nosotros llegamos primero. Todo comenzó con un sonido muy particular. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron al espacio un pequeño satélite metálico llamado Sputnik 1. Era apenas una esfera con antenas, del tamaño de una pelota de playa, que transmitía un simple bip bip de radio. Y sin embargo, ese sonido recorrió el mundo como un trueno. La humanidad escuchó, por primera vez, la voz de un objeto hecho por el hombre orbitando la Tierra. Para los estadounidenses, aquel pitido fue humillante. Mostraba que la Unión Soviética había tomado la delantera en un terreno crucial. No se trataba solo de ciencia. Si un país podía lanzar un satélite, también podía lanzar misiles intercontinentales con cabezas nucleares. En plena Guerra Fría, la frontera entre investigación espacial y amenaza militar era extremadamente delgada. Poco después, en 1961, la Unión Soviética volvió a sorprender al mundo. Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Imagina la escena. Un joven piloto soviético, sonriente, saludando antes de entrar en la cápsula Vostok 1.
Pocos minutos después estaba viendo la Tierra desde arriba flotando alrededor de nuestro planeta. Sus palabras, sencillas y emocionadas, "La Tierra es azul", se grabaron en la memoria colectiva de la humanidad. Estados Unidos quedó nuevamente en segundo lugar. La humillación política era evidente. La prensa, los congresistas, la opinión pública exigían respuestas. Y allí apareció una de las figuras clave de esta historia. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. En 1961, apenas unas semanas después del vuelo de Gagarin, Kennedy dio un discurso en el Congreso que cambiaría el rumbo de la historia. Con voz firme propuso lo impensado: antes de que termine esta década, enviaremos a un hombre a la Luna y lo traeremos sano y salvo de regreso a la Tierra. Era una promesa audaz, casi irreal. En ese momento, Estados Unidos ni siquiera había logrado enviar a un astronauta en órbita completa alrededor del planeta. Pero esa audacia era precisamente el punto. El objetivo no era simplemente avanzar en ciencia, sino recuperar el prestigio. Demostrar que su nación era capaz de superar cualquier reto. La Luna no era solo una roca en el cielo, era un escenario, un símbolo, un trofeo que serviría para mostrar poder y superioridad. Y así comenzó la carrera espacial. Una competencia directa, casi como una maratón, en la que dos gigantes corrían para ver quién llegaba más lejos. Por un lado, la Unión Soviética seguía marcando hitos. Después de Gagarin, lograron el primer paseo espacial con Alexei Leonov, la primera nave en impactar la superficie lunar y la primera en fotografiar su cara oculta. Cada uno de estos logros reforzaba la narrativa de que la URSS estaba liderando la exploración. Por el otro lado, Estados Unidos lanzó el programa Mercury, luego Gemini y finalmente Apolo, cada uno más ambicioso que el anterior. Se trataba de pasos cuidadosamente planeados, como escalones de una escalera que llevaba directamente a la Luna. Lo interesante es que, detrás de todo ese despliegue tecnológico, el objetivo principal no era colonizar la Luna, ni siquiera explorarla en profundidad. Era demostrar capacidad, mostrar que una nación podía soñar lo imposible y hacerlo realidad. En este punto, vale la pena hacer una comparación con algo más cotidiano. Imagina que dos vecinos deciden competir para ver quién puede construir la casa más alta del barrio. Uno coloca un piso extra, el otro responde con 2 pisos más. No importa tanto si esa casa es cómoda, eficiente o práctica. Lo que importa es que todos los demás vean desde la calle cuál es la más alta. Algo así ocurrió con la Luna. Lo importante era ser el primero en plantar la bandera. Y fue exactamente eso lo que ocurrió en julio de 1969, cuando Neil Armstrong dio aquel primer paso en la superficie lunar y pronunció la frase que todos conocemos: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. El mundo entero lo vio en televisión. Millones de personas se reunieron frente a las pantallas en blanco y negro para presenciar el momento. La bandera estadounidense ondeaba sin viento, sostenida por una varilla metálica, clavada en un suelo polvoriento que ningún otro ser humano había pisado jamás. Aquello fue la cúspide de la carrera espacial. Estados Unidos había logrado su objetivo: vencer a la Unión Soviética en el reto más simbólico y espectacular. Y sin embargo, desde ese mismo instante, la lógica de la carrera comenzó a transformarse, porque cuando en una competencia se alcanza la meta, el impulso se agota. Pensemos en una carrera real. Imagina que corres con todas tus fuerzas para ganar una meta señalada en el horizonte. Respiras agitado, tu corazón late con intensidad, tu cuerpo se exige al máximo. Pero una vez cruzas esa línea, ¿qué ocurre? Tu ritmo se detiene. Te relajas, la tensión desaparece. ¿Por qué seguir corriendo si ya has ganado? Eso mismo le pasó a la carrera espacial. Una vez que Estados Unidos alcanzó la Luna, el propósito principal de mostrar superioridad frente a la Unión Soviética ya estaba cumplido. La Luna había sido, en esencia, un trofeo de poder.
un escenario en el que se escenificó la victoria política, no tanto un laboratorio de ciencia ni un primer paso hacia colonias permanentes. Y así, después de 1972, la pregunta empezó a flotar en el aire. ¿Qué sentido tenía seguir invirtiendo tanto dinero, arriesgando vidas humanas, organizando misiones gigantescas, si la meta simbólica ya estaba conseguida? La Luna, que había sido el centro de todas las miradas, empezó a parecer un escenario que ya había cumplido su función. Lo nuevo, lo emocionante, lo sorprendente, ya se había visto, y la atención del mundo comenzó a desplazarse hacia otros temas. Cuando pensamos en los viajes a la Luna, solemos quedarnos con la parte más visible y emocionante: el cohete elevándose con un rugido que hace temblar el suelo, los astronautas saludando desde sus cápsulas, la imagen inolvidable de un hombre descendiendo por la escalerilla del módulo lunar. Pero detrás de cada paso en el polvo gris había una montaña de recursos invertidos, un esfuerzo económico gigantesco que en muchos sentidos marcó los límites de hasta dónde se podía llegar. El programa Apolo no solo fue una proeza tecnológica, también fue una proeza financiera. En total, se calcula que costó alrededor de $25,000 millones de la época. Dicho así, puede parecer un número grande pero abstracto. Lo que resulta más impactante es entender lo que significaba en relación al presupuesto nacional. En algunos años, el gasto en el programa espacial representó casi el 4% del presupuesto federal de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, podemos imaginarlo como un hogar. Supongamos que una familia recibe un ingreso de $1,000 mensuales. Destina lo normal a la comida, a la educación de los hijos, al alquiler, a la salud. Ahora, de repente, decide dedicar $40 de cada 1,000 exclusivamente a un proyecto que consiste en construir cohetes gigantes y enviarlos a la Luna. Mes tras mes, año tras año. Ese es el nivel de esfuerzo que implicó el programa Apolo. En los años 60, esto generó debates intensos. Por un lado, estaban quienes veían el programa como un orgullo nacional, un símbolo de liderazgo, una inversión en ciencia y tecnología que traería beneficios a largo plazo. Pero por otro lado, había voces que se preguntaban: ¿no sería mejor gastar ese dinero en problemas más cercanos? Escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales. Los números eran elocuentes. En plena década de 1960, mientras se gastaban miles de millones en cohetes, en muchas ciudades estadounidenses había comunidades enteras sin acceso a servicios básicos. El contraste era evidente y alimentaba protestas. El famoso líder de derechos civiles, Martin Luther King, criticó en más de una ocasión la paradoja de que hubiera dinero para viajar a la Luna, pero no para resolver la pobreza en los barrios marginales de Estados Unidos. Y no era una crítica aislada. Había una percepción creciente de que el proyecto espacial era, en parte, un lujo motivado por la rivalidad con la Unión Soviética, más que por una necesidad real de la humanidad. Ahora, si llevamos esa cifra de $25,000 millones de los años 60 a valores actuales, ajustada por inflación, estamos hablando de más de $150,000 millones. Para darnos una idea, eso es aproximadamente lo mismo que cuesta construir decenas de aeropuertos modernos o financiar durante varios años programas de salud pública en países enteros. Es interesante pensar en esto con ejemplos cotidianos. Imagina que hoy decidiéramos repetir el programa Apolo desde cero. Sería como si un país entero, durante una década, destinara lo equivalente a construir miles de hospitales modernos, o a entregar educación universitaria gratuita a millones de estudiantes, o a garantizar servicios de salud a millones de personas. Todo ese dinero, concentrado en el objetivo de colocar un puñado de hombres en la superficie de la Luna. Claro que el gasto no fue en vano.
Muchas de las tecnologías desarrolladas para el programa Apolo terminaron teniendo aplicaciones en otros ámbitos. Avances en informática, materiales ligeros, sistemas de comunicación, técnicas de miniaturización electrónica. Todo eso se aceleró gracias a la carrera espacial. Incluso algo tan cotidiano como los paneles solares o los sistemas de resonancia magnética tienen raíces en desarrollos impulsados por la NASA. Pero en aquel momento, el balance político y social era diferente. El orgullo nacional que generaban las misiones contrastaba con la pregunta práctica: ¿vale la pena? ¿Podemos justificar semejante inversión en un contexto en el que había guerras, crisis económicas y desigualdades sociales? La respuesta de muchos políticos al finalizar la década de 1960 fue que no. A medida que los primeros alunizajes perdieron novedad, el costo empezó a pesar cada vez más. En la mente de los votantes, las imágenes de astronautas recogiendo rocas se repetían, pero las facturas seguían acumulándose. Y el entusiasmo inicial fue reemplazado por una cierta indiferencia. Podemos imaginarlo como una fiesta costosa. Al principio, todo el mundo está emocionado, dispuesto a contribuir, aplaudiendo los logros. Pero cuando la fiesta se prolonga demasiado y los costos siguen aumentando, comienzan las preguntas incómodas. ¿De verdad necesitamos otro cohete más? ¿No sería mejor invertir en arreglar lo que tenemos aquí abajo? Esa fue, en gran medida, la razón por la que se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20. Había astronautas entrenando. Había planes de exploración más ambiciosos, pero los recursos se reasignaron. La NASA recibió la orden de concentrarse en proyectos más prácticos, como el desarrollo del transbordador espacial y las estaciones orbitales. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, no es sorprendente. La historia de la humanidad muestra que las sociedades suelen priorizar lo inmediato frente a lo trascendental. Es como elegir entre reparar el techo de tu casa o invertir en un telescopio para mirar las estrellas. Ambos son valiosos, pero cuando el dinero escasea, casi siempre gana la urgencia cotidiana. Y así, lo que había sido una prioridad absoluta a mediados de los 60, se convirtió en un lujo difícil de sostener a comienzos de los 70. El Apolo 17 fue la última misión no solo porque se había alcanzado el objetivo simbólico, sino también porque el costo resultaba insostenible en comparación con las prioridades internas de Estados Unidos. Al pensar en esto, uno podría preguntarse: si hoy decidiéramos volver a la Luna con un programa similar, ¿sería posible? La respuesta es compleja. Con los avances tecnológicos actuales, construir cohetes y módulos lunares sería más eficiente y seguro, pero el costo seguiría siendo gigantesco, aunque quizás distribuido de manera distinta gracias a la participación de empresas privadas y cooperación internacional. Aún así, las cifras siguen siendo asombrosas. La NASA estima que el programa Artemis, el actual proyecto para regresar a la Luna en esta década, podría superar los $90,000 millones. Una cantidad enorme, aunque menor en proporción al presupuesto nacional que lo que representó el Apolo en los 60. De algún modo, esta es la gran lección del pasado. Llegar a la Luna fue posible porque hubo una decisión política de gastar sin mirar atrás. Una apuesta colosal que probablemente solo podía ocurrir en un contexto como la Guerra Fría, donde la competencia ideológica justificaba inversiones que, en cualquier otro escenario, habrían parecido descabelladas. El costo astronómico del programa Apolo no fue un simple obstáculo contable. Fue, en cierto modo, el verdadero límite que marcó el fin de la primera era de exploración lunar, porque después de haber gastado tanto, tan rápido, y de haber logrado la victoria simbólica, resultaba difícil convencer a la sociedad de que valía la pena seguir haciéndolo. Podemos pensar en esto como una metáfora de un viaje en coche. Imagínate que conduces miles de kilómetros hasta llegar a un destino impresionante. Llegas, tomas fotos, disfrutas la experiencia. Pero cuando calculas el gasto en gasolina, peajes y reparaciones del coche,
empiezas a preguntarte si valía la pena volver a repetir el mismo trayecto tantas veces. Tal vez decidas que fue una experiencia única, inolvidable, pero no necesariamente repetible. Algo similar ocurrió con la Luna. Fue un viaje épico, sí, pero demasiado caro para convertirse en rutina. Y así, al peso de los costos se sumaron nuevas dudas. Porque si gastar tanto dinero ya era cuestionable, había otro elemento que hacía aún más difícil justificar los viajes: el riesgo humano. Cuando pensamos en los astronautas que viajaron a la Luna, solemos imaginarlos como héroes invencibles, figuras casi mitológicas con cascos brillantes y trajes blancos, caminando con pasos lentos bajo un cielo negro tachonado de estrellas. Pero detrás de esa imagen épica, había seres humanos de carne y hueso, frágiles, vulnerables, enfrentándose a un entorno hostil donde cualquier error podía ser fatal. El viaje a la Luna no era simplemente un trayecto largo. Era adentrarse en un territorio lleno de peligros invisibles. Uno de los más inquietantes era la radiación. Aquí en la Tierra, vivimos protegidos por dos guardianes invisibles: la atmósfera y el campo magnético. Juntos forman una especie de escudo que nos resguarda de partículas cargadas y rayos cósmicos que viajan por el espacio a velocidades inimaginables. Sin ellos, cada paseo al aire libre sería letal en pocas horas. Pero al salir de la órbita terrestre baja, los astronautas dejan atrás buena parte de esa protección. Para llegar a la Luna, las naves deben atravesar los cinturones de radiación de Van Allen, zonas repletas de partículas cargadas atrapadas por el campo magnético terrestre. Imagina un océano invisible de energía donde los metales pueden calentarse, los sistemas electrónicos fallar y el cuerpo humano recibir dosis de radiación que acumuladas podrían causar daños serios. La NASA planificó trayectorias rápidas para minimizar el tiempo de exposición, y los módulos lunares estaban recubiertos de capas protectoras. Pero aún así, el riesgo era real. Los astronautas del Apolo reportaron destellos de luz en sus ojos incluso con los párpados cerrados, como si vieran pequeños fuegos artificiales en la oscuridad. Aquellos destellos eran, en realidad, partículas de alta energía atravesando sus retinas. Una experiencia fascinante y aterradora al mismo tiempo. Otro peligro era la distancia. Aunque la Luna está cerca, en términos cósmicos, unos 380 y 4.000 kilómetros de la Tierra, en términos humanos es una eternidad. Para comparar, la Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de altura, lo que significa que en caso de emergencia un astronauta podría estar de vuelta en la Tierra en pocas horas. Pero en la Luna, la situación era completamente distinta. Si algo salía mal en el módulo lunar o en la nave de regreso, no había posibilidad de rescate rápido. No existían naves de emergencia ni bases intermedias. Los astronautas estaban completamente solos, dependiendo de que cada tornillo, cada válvula, cada línea de combustible funcionara a la perfección. Un error en los cálculos, una fuga de oxígeno, un fallo en el motor, y la misión podía convertirse en una tragedia sin posibilidad de retorno. El Apolo 13 es un ejemplo claro de esa vulnerabilidad. En abril de 1970, cuando la nave se dirigía a la Luna, uno de los tanques de oxígeno explotó. La frase "Houston, tenemos un problema" quedó grabada en la memoria colectiva. A partir de ese momento, 3 hombres quedaron atrapados en una nave dañada, con recursos limitados y una posibilidad real de morir en el espacio. La hazaña de traerlos de vuelta sanos y salvos fue un milagro de ingeniería y trabajo en equipo, pero también un recordatorio brutal de lo cerca que se estaba del desastre. Y no fue el único episodio. De hecho, antes incluso de que comenzaran los vuelos tripulados a la Luna, hubo tragedias. El Apolo 1 terminó en llamas durante una prueba en tierra,
cuando un cortocircuito provocó un incendio dentro de la cápsula. Los 3 astronautas que participaban, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, murieron atrapados en cuestión de segundos. La cápsula estaba presurizada con oxígeno puro, lo que convirtió un pequeño chispazo en un infierno instantáneo. Fue un golpe devastador para la NASA y una señal de que cada avance llevaba consigo un costo humano real. Los accidentes posteriores reforzaron esta sensación de fragilidad. En 1986, el transbordador Challenger explotó apenas 73 segundos después del despegue, ante la mirada de millones de personas que seguían el lanzamiento en vivo. La tripulación, que incluía a una maestra invitada como símbolo de participación civil, murió en el acto. Años después, en 2003, el transbordador Columbia se desintegró al reingresar en la atmósfera, cuando un fragmento de espuma dañó las alas durante el lanzamiento. Otra tragedia que sacudió al mundo entero. Aunque estos accidentes ocurrieron décadas después de las misiones Apolo, formaron parte de la misma narrativa. La exploración espacial es peligrosa y cada misión lleva consigo la posibilidad de perder vidas humanas. A nivel técnico, había además innumerables riesgos de fallas posibles. Los cohetes Saturno V eran máquinas colosales, con más de 100 metros de altura y millones de piezas. Una sola válvula defectuosa podía arruinar una misión entera. Los ingenieros trabajaban con márgenes mínimos de error, y aún así sabían que no podían controlarlo todo. Pensemos en lo que significa confiar la vida a un cohete de esas dimensiones. Es como subir a un rascacielos lleno de combustible, encender una mecha en la base y esperar que todo funcione exactamente como está previsto. Una coreografía de fuego, metal y matemáticas. El coraje de los astronautas consistía en aceptar esa fragilidad y dar el salto de todos modos. Al sumar todos estos factores, la radiación, la distancia, las fallas técnicas, los accidentes pasados, es fácil entender por qué la percepción pública y política comenzó a cambiar. La fascinación por los primeros viajes se mezcló con una creciente conciencia del riesgo. Y cuando el entusiasmo inicial se apagó, los peligros quedaron más visibles. Porque, en última instancia, cada viaje a la Luna implicaba jugar con la posibilidad real de tragedia. Y eso hacía que el costo no solo fuera económico, sino también emocional y humano. Aún así, la NASA podría haber seguido intentándolo. La tecnología se perfeccionaba. La experiencia acumulada permitía reducir los riesgos, y los astronautas estaban dispuestos a enfrentarlos. Pero había otra sensación flotando en el aire, la de haber cumplido la meta. En julio de 1969, el mundo entero contuvo el aliento. Millones de personas frente a televisores en blanco y negro vieron cómo Neil Armstrong descendía por la escalerilla del módulo lunar y pronunciaba aquellas palabras que resonarían para siempre. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Ese instante fue vivido como el clímax de una historia. La promesa hecha por John F. Kennedy en 1961 se cumplía antes de que terminara la década. Los Estados Unidos habían vencido a la Unión Soviética en la carrera más espectacular de la historia, la de llegar a la Luna. Y, con la bandera estadounidense ondeando sin viento en aquel suelo polvoriento, el mundo sintió que algo se había completado, que una meta se había alcanzado. Pero lo curioso es que, para muchos, ese momento no fue el inicio de una nueva era, sino el cierre de una etapa. El primer alunizaje se vivió como un desenlace, como si la misión principal ya estuviera cumplida y lo que viniera después fueran solo repeticiones. Imagina un espectáculo de fuegos artificiales. El primer estallido en el cielo genera asombro y emoción. El segundo todavía sorprende. Pero al cabo de unos minutos la atención empieza a dispersarse. El público siente que ya ha visto lo esencial. Algo así ocurrió con los viajes lunares. El Apolo 11 fue el estallido inicial.
un espectáculo inolvidable. Pero las misiones siguientes, aunque más largas y complejas, ya no generaban la misma expectación. Cuando el Apolo 12 alunizó en noviembre de 1969, apenas 4 meses después del Apolo 11, el mundo lo recibió con menos entusiasmo. Había cobertura mediática. Sí, pero el asombro se había diluido. La televisión transmitía imágenes de astronautas recogiendo rocas, conduciendo el pequeño rover lunar, desplegando experimentos científicos. Eran logros notables, pero carecían de la novedad absoluta del primer paso. El Apolo 14, el Apolo 15, el Apolo 16. Cada misión trajo avances científicos valiosos. Se exploraron nuevas regiones. Se recolectaron cientos de kilogramos de muestras. Se descubrieron detalles sobre la geología lunar. Harrison Schmitt, geólogo del Apolo 17, llegó a describir con precisión los minerales que pisaba. Pero para el público general, estas misiones parecían repeticiones de un mismo guión. Astronautas bajando de un módulo, caminando lentamente, clavando instrumentos, recogiendo piedras. El televisor mostraba escenas similares una y otra vez, y la emoción inicial se convirtió en rutina. El espectáculo dejó de ser espectáculo. Esto tuvo un impacto enorme en la política. Al principio, los viajes lunares justificaban sus costos y riesgos, porque eran vistos como gestas únicas, irrepetibles. Pero una vez que el mundo ya había presenciado un alunizaje, los siguientes parecían menos urgentes. En la mente de muchos votantes la pregunta era sencilla. ¿Para qué gastar miles de millones en repetir algo que ya vimos? Los propios astronautas lo percibieron. Neil Armstrong, que al regresar del Apolo 11 fue recibido como un héroe mundial, comentó más tarde que el entusiasmo público disminuyó de manera sorprendente. La gloria inicial fue reemplazada por cierta indiferencia. Era como si la humanidad hubiera tachado de su lista la casilla viajar a la luna y ahora buscara nuevos temas a los cuales dirigir su atención. Pensemos en algo cotidiano. Cuando compramos un aparato nuevo, un teléfono, un televisor, un automóvil, los primeros días nos parece fascinante. Lo miramos con entusiasmo, lo mostramos a los demás, pero con el tiempo se convierte en parte del paisaje, en una herramienta más, en algo habitual. Con la luna ocurrió algo parecido. Pasó de ser un sueño inalcanzable a convertirse en un logro archivado en la memoria colectiva. Además, el contexto histórico jugó un papel importante. Mientras la NASA seguía enviando misiones, Estados Unidos enfrentaba problemas internos urgentes. La guerra de Vietnam, protestas sociales, crisis económicas. El país vivía tensiones raciales, reclamos de derechos civiles, una inflación creciente. En medio de todo eso, seguir financiando misiones lunares parecía, para muchos, un lujo. Y así, la sensación de misión cumplida se instaló poco a poco. El Apolo 11 había alcanzado la meta simbólica: plantar la bandera, mostrar superioridad tecnológica, cumplir la promesa presidencial. Lo que siguió fue valioso para la ciencia, pero no logró capturar la imaginación del público de la misma manera. Incluso dentro de la NASA hubo un cambio de perspectiva. Los ingenieros y científicos soñaban con bases permanentes, con estaciones en la Luna, con el salto posterior hacia Marte. Pero los políticos que aprobaban los presupuestos veían las cosas de manera diferente. El objetivo estaba cumplido. El trofeo estaba en casa. Y no había necesidad de seguir gastando tanto en un escenario que ya no sorprendía a nadie. Es interesante pensar cómo los logros más grandes a veces se convierten en puntos finales, cuando en realidad podrían haber sido comienzos. El Apolo 11 podría haber sido la primera página de una nueva era de colonización espacial. Pero en la narrativa política y social, se convirtió en el capítulo final de la carrera. Imagina una montaña. Escalarla parece imposible, un reto que consume todas tus energías. Pero una vez que llegas a la cima y tomas la foto de la bandera en lo alto, la mayoría de los escaladores decide que es hora de bajar.
Nadie se queda a construir una cabaña allí arriba. Algo parecido pasó con la Luna. Llegar fue la meta, no permanecer. Este cambio en la percepción pública y política marcó un antes y un después. Lo que para los científicos era apenas el inicio de una era de descubrimientos, para la sociedad y el gobierno fue el cierre de un ciclo. Y así, la historia tomó un giro inesperado. En lugar de ver a la Luna como un nuevo hogar, se la vio como un recuerdo, un lugar al que habíamos ido, una hazaña para los libros de historia, pero no un destino hacia el cual seguir avanzando. La última misión, el Apolo 17 en 1972, fue la confirmación de este cambio. A pesar de que fue la más ambiciosa científicamente, con 3 días completos de exploración y kilómetros recorridos con el rover, la cobertura mediática fue mínima comparada con la del Apolo 11. La atención del público estaba en otro lado. El mundo había perdido el asombro. Y aquí aparece un contraste curioso. Cuanto más aprendíamos científicamente de la Luna, menos interés generaba en la sociedad, como si la fascinación estuviera más ligada al acto simbólico de ser los primeros que a la riqueza del conocimiento acumulado. La Luna, que había sido durante siglos objeto de poemas, canciones y mitos, pasó a convertirse en una rutina televisiva. Y la rutina nunca emociona como la primera vez. Esa pérdida de asombro fue tan decisiva como el costo o el riesgo. Porque sin entusiasmo social, los presupuestos se reducen, las prioridades se desplazan, los proyectos se cancelan. Y así fue. El logro se consideró suficiente. La bandera ya estaba allí, las huellas ya habían sido impresas, los astronautas habían demostrado que se podía. La humanidad tachó el objetivo y siguió adelante con otras preocupaciones. Cuando el polvo lunar aún estaba fresco sobre las botas del Apolo 17 y la emoción por los primeros pasos en la superficie de otro mundo comenzaba a apagarse, la NASA y el gobierno de Estados Unidos se enfrentaron a una pregunta práctica: ¿qué hacer después? La Luna había sido conquistada simbólicamente. La bandera estaba allí. Las rocas habían sido traídas. Las portadas de los periódicos ya habían narrado la epopeya. Y entonces, como ocurre tantas veces en la historia, las prioridades empezaron a cambiar. El país atravesaba un período complejo. La guerra de Vietnam consumía recursos y generaba protestas. Los movimientos por los derechos civiles exigían transformaciones profundas. La economía mostraba signos de desgaste y en ese contexto, seguir financiando viajes a la Luna parecía cada vez menos atractivo. La pregunta que resonaba era clara. Si ya habíamos demostrado que era posible ir y volver, ¿no sería mejor usar el dinero en proyectos más útiles y menos riesgosos? Fue así como la mirada se desplazó hacia un objetivo diferente. No tanto ir lejos, sino quedarse más cerca, pero por más tiempo. En lugar de misiones breves y costosas a la Luna, la nueva apuesta fue construir una presencia más duradera en la órbita terrestre. De ese cambio de enfoque nació el concepto de estaciones espaciales. La Unión Soviética había tomado la delantera con la estación Salyut 1, lanzada en 1971, demostrando que era posible mantener astronautas en el espacio durante semanas, incluso meses. Estados Unidos respondió con su propia estación, Skylab, puesta en órbita en 1973. Skylab fue, en muchos sentidos, un laboratorio pionero. Allí se realizaron experimentos médicos, observaciones solares y estudios sobre cómo se adapta el cuerpo humano a la microgravedad prolongada. Fue la primera vez que astronautas vivieron en el espacio durante largos periodos, enfrentando el aislamiento, la falta de gravedad y la necesidad de reciclar recursos. Comparada con la Luna, Skylab no tenía el mismo atractivo mediático. No había paisajes grises y montañosos, ni pasos históricos sobre un suelo inexplorado, pero sí representaba algo más práctico.
La posibilidad de aprender cómo vivir en el espacio, cómo sostener la vida humana fuera de la Tierra sin depender de viajes rápidos de ida y vuelta. Esa era una prioridad nueva. La permanencia en lugar de la conquista puntual. Al mismo tiempo, la NASA desarrollaba otro proyecto que cambiaría para siempre la forma de viajar al espacio: el transbordador espacial. Su concepto era revolucionario. En lugar de cohetes gigantes que se desechaban tras cada misión, el transbordador prometía ser un vehículo reutilizable, capaz de despegar como un cohete y aterrizar como un avión. El programa comenzó oficialmente en los años 70, aunque sus primeras misiones serían en 1981. La promesa era clara: abaratar los costos, aumentar la frecuencia de los vuelos y hacer que el acceso al espacio fuera algo rutinario. Podemos imaginar la lógica detrás de esta decisión con un ejemplo cotidiano. Si tienes que mudarte a menudo de una ciudad a otra, puedes alquilar camiones de mudanza cada vez, costosos y de un solo uso. O puedes invertir en comprar un vehículo propio que utilices varias veces. La NASA, cansada de gastar fortunas en cohetes Saturno V de un solo uso, decidió apostar por la segunda opción, el Saturno V, aquel coloso que llevó a los astronautas a la Luna. Era una maravilla de la ingeniería, pero también era efímero. Una vez utilizado, se perdía por completo. Cada lanzamiento equivalía a construir un rascacielos de 110 metros de altura, para después verlo caer al océano y desaparecer. El transbordador prometía un modelo distinto, uno en el que la infraestructura principal se conservara. En ese cambio de enfoque se esconde una clave fundamental. La NASA dejó de pensar en la Luna como destino inmediato y comenzó a concentrarse en cómo mantener una logística espacial más sostenible. De algún modo, fue una transición natural. El entusiasmo por la Luna había sido enorme, pero mantener esa motivación requería cada vez más dinero, y los resultados eran menos espectaculares a los ojos del público. En cambio, un transbordador que pudiera llevar satélites, reparar telescopios, construir estaciones en órbita y servir para decenas de misiones parecía más útil y, sobre todo, más justificable ante los presupuestos del Congreso. Así, durante las décadas de 1970 y 1980, la Luna fue quedando poco a poco relegada a la memoria colectiva. El gran escenario ahora estaba más cerca: la órbita terrestre. La culminación de este cambio de prioridades se vio en la cooperación internacional que dio origen a la Estación Espacial Internacional, un proyecto que comenzó en los 90 y que aún hoy orbita sobre nuestras cabezas, como un pequeño faro de metal que atraviesa el cielo nocturno en 90 minutos. Allí, astronautas de diferentes países conviven durante meses, realizan experimentos científicos y prueban tecnologías que algún día podrían permitirnos viajar más lejos. Es curioso pensarlo. Mientras la Luna seguía girando a nuestro alrededor, solitaria y silenciosa, la humanidad se concentraba en construir un hogar flotante a apenas unos cientos de kilómetros de altura. Podemos imaginar la diferencia con una metáfora sencilla. Es como si una familia hubiera logrado, después de un esfuerzo titánico, visitar una montaña lejana e imponente. Llegaron hasta la cima, dejaron una bandera y bajaron orgullosos. Pero luego, en lugar de volver una y otra vez a esa montaña, decidieron construir una cabaña en una colina cercana. No era tan espectacular, pero era más práctico, más seguro, más útil para la vida diaria. La Luna pasó de ser un objetivo inmediato a convertirse en un recuerdo glorioso, un símbolo para los libros de historia, una fotografía en blanco y negro en el álbum familiar de la humanidad. Mientras tanto, el futuro de la exploración espacial se redibujaba en otros términos. En lugar de ir más lejos,
Se trataba de aprender a permanecer en el espacio y a hacerlo de forma constante. Este cambio también reflejó un ajuste en la manera en que los políticos y la sociedad entendían la ciencia. La Luna había sido un trofeo geopolítico, pero las estaciones y los transbordadores ofrecían beneficios más tangibles. Satélites de telecomunicación, observación de la Tierra, pronósticos meteorológicos, investigación médica. Eran aplicaciones que la gente podía ver en su vida cotidiana. Por ejemplo, el lanzamiento de satélites, gracias al transbordador, permitió mejorar las comunicaciones globales. Lo que hoy damos por sentado llamadas internacionales en segundos, señales de televisión transmitidas a todo el planeta, mapas satelitales en nuestros teléfonos, tiene su raíz en aquella decisión de priorizar la infraestructura orbital por encima de los viajes a la Luna. De alguna forma, la Luna se convirtió en un sueño en pausa. La meta se había alcanzado y aunque nadie negaba su importancia, las energías estaban dirigidas hacia un nuevo escenario más cercano y en apariencia más útil. Así, las prioridades cambiaron. El espacio dejó de ser un campo de hazañas heroicas y pasó a ser un lugar de trabajo. Ya no se trataba de plantar banderas, sino de instalar paneles solares, reparar satélites, ensamblar módulos en órbita. La épica dio paso a la rutina, la conquista a la permanencia. Y mientras tanto, la Luna seguía allí arriba, brillante, recordándonos cada noche que todavía estaba esperando. Cuando los viajes tripulados a la Luna se detuvieron en 1972, la superficie gris y silenciosa de nuestro satélite quedó sin visitantes humanos. Sin embargo, eso no significó que la ciencia se olvidara de ella. Al contrario, la Luna siguió siendo observada, estudiada y cartografiada con una precisión creciente. Solo que ya no fueron hombres con cascos y mochilas de oxígeno quienes la exploraron, sino máquinas diseñadas para mirar desde la distancia. Es curioso pensarlo. Los astronautas dejaron huellas físicas en la Luna, pero la mayor parte del conocimiento que hoy tenemos sobre ella proviene de sondas robóticas, telescopios y satélites. Fue como si, después de aquella aventura espectacular, hubiéramos decidido espiar a la Luna con instrumentos, en lugar de volver a caminar sobre su superficie. Los telescopios fueron los primeros aliados en esta etapa. Desde la Tierra, observatorios cada vez más potentes permitieron estudiar los cráteres, medir los minerales a través de la luz reflejada y hasta identificar zonas con hielo en las regiones polares. El telescopio espacial Hubble, colocado en órbita en 1990, también contribuyó con imágenes de altísima resolución que permitieron analizar detalles imposibles de ver desde la superficie terrestre. Pero la verdadera revolución llegó con los satélites y sondas robóticas. La NASA, aunque ya no enviaba astronautas, siguió lanzando misiones no tripuladas. Una de las más importantes fue la Clementine en 1994, un pequeño satélite que orbitó la Luna y cartografió casi toda su superficie con cámaras multispectrales. Gracias a Clementine se confirmó algo que durante siglos había sido un misterio: la existencia de hielo en los polos lunares. Más tarde, en 1998, la misión Lunar Prospector descubrió grandes concentraciones de hidrógeno, lo que reforzó la hipótesis de depósitos de agua congelada en cráteres permanentemente en sombra. Estos hallazgos encendieron de nuevo la imaginación científica. La Luna no era un desierto completamente seco, como se había pensado durante décadas. Ese hielo, escondido en rincones oscuros, podía ser clave para futuras colonias humanas, porque serviría no solo para beber, sino también para obtener oxígeno y combustible. Mientras tanto, otros países se sumaron a la exploración. La Rusia postsoviética, heredera de una larga tradición espacial, mantuvo un interés constante, aunque con menos recursos que en la época de la carrera espacial. Japón, con su agencia JAXA, lanzó en 2007 la misión Selene, también conocida como
Kaguya. Este satélite produjo imágenes de alta definición de la superficie lunar que fascinaron al público, mostrando montañas, cráteres y mares con una claridad inédita. China se incorporó con fuerza en las últimas 2 décadas. Su serie de misiones Chang'e, llamadas así por la diosa china de la luna, marcó un hito en la exploración robótica. En 2013, la Chang'e 3 alunizó y desplegó un pequeño rover llamado Yutu, el conejo de Jade. Fue la primera vez desde 1976 que un vehículo exploraba directamente la superficie lunar. Más tarde, en 2019, China sorprendió al mundo con la Chang'e 4, la primera misión en alunizar en la cara oculta de la Luna, un lugar jamás pisado ni siquiera por sondas anteriores. Ese logro mostró que, aunque los humanos no regresaban, la robótica estaba abriendo caminos nuevos. Por su parte, India también dio pasos importantes con la misión Chandrayaan-1 en 2008, que confirmó de manera independiente la presencia de moléculas de agua en el regolito lunar. En 2023, India consiguió algo aún más notable. La misión Chandrayaan-3 alunizó con éxito cerca del Polo Sur, convirtiéndose en el 4º país en lograr un aterrizaje suave en la Luna. Todas estas misiones fueron aportando piezas a un rompecabezas cada vez más detallado. Hoy tenemos mapas topográficos de alta resolución, inventarios de minerales, datos sobre la temperatura del suelo, análisis de los campos gravitatorios y magnéticos. En otras palabras, conocemos a la Luna con más precisión de lo que jamás habríamos imaginado en la época del Apolo. Podemos pensarlo como una relación a distancia. En los años 60, la humanidad visitó a la Luna en persona, con todo el dramatismo de un encuentro directo. Después, en las décadas siguientes, mantuvo el contacto a través de cartas, fotografías y llamadas telefónicas representadas por sondas, telescopios y satélites. No es lo mismo que abrazarla con nuestras huellas, pero permitió conocerla en profundidad sin los riesgos de un viaje personal. Esta estrategia tenía ventajas claras. Los robots no necesitan aire, ni comida, ni descanso. Pueden permanecer activos durante meses o años, enviando datos sin cansarse ni quejarse. Y, lo más importante, si algo sale mal, no hay vidas humanas en riesgo. La Clementine, la Kaguya, el Yutu o el Chandrayaan pueden fallar, apagarse o estrellarse, y el único costo es económico. Un accidente como el del Apolo 13, en cambio, habría puesto en peligro a seres humanos. Desde el punto de vista político, esta diferencia fue crucial. En lugar de justificar enormes presupuestos para mandar astronautas, los gobiernos podían invertir menos dinero en sondas y aún así obtener resultados científicos valiosos. Era una manera más eficiente, aunque menos espectacular, de explorar la Luna. Y aquí está el punto clave. La ciencia no se detuvo. Incluso avanzó a pasos gigantescos, pero el contacto humano directo se perdió. Las huellas de Eugene Cernan en 1972 siguen siendo las últimas, porque todo lo que vino después fueron huellas electrónicas, bits y bytes transmitidos por antenas, no pasos impresos en polvo gris. Podemos verlo con otra comparación cotidiana. Es como conocer un país a través de Google Earth. Puedes recorrer sus calles, ver sus montañas, observar su relieve con gran detalle. Obtienes mucha información, incluso más precisa de la que tendrías caminando a pie. Pero no es lo mismo que sentir el aire en la cara, escuchar los sonidos del lugar, saborear su comida. Con la Luna ocurrió algo parecido. Las sondas nos dieron datos exquisitos, pero nos quitaron la experiencia humana. Esa transición, aunque lógica, diluyó la fascinación del gran público. Los titulares sobre rovers robóticos o análisis de regolito no tienen el mismo impacto emocional que ver a un ser humano dando saltos torpes en gravedad reducida. El heroísmo, la épica y el riesgo, elementos que capturan la imaginación, quedaron relegados.
y con ellos también se apagó parte del interés masivo. Lo cierto es que esta etapa de exploración a distancia fue, en términos científicos, extraordinariamente fructífera, pero al mismo tiempo dejó a la Luna en una especie de limbo, estudiada como nunca antes, pero visitada como nunca menos. La mente humana tiene una cualidad curiosa. Lo extraordinario se convierte en rutina mucho más rápido de lo que imaginamos. Lo que un día parece un milagro, al siguiente puede volverse casi un hábito. Y eso fue exactamente lo que pasó con la Luna. En 1969, el primer alunizaje fue un acontecimiento global. Millones de personas se sentaron frente a televisores parpadeantes, escucharon las voces metálicas que venían del espacio y vieron a Neil Armstrong dejar su huella en el polvo gris. Fue un momento de asombro compartido, como si toda la humanidad hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Pero luego llegaron más misiones: el Apolo 12, el Apolo 14, el Apolo 15. Cada uno con logros importantes, cada uno con descubrimientos científicos valiosos. Y sin embargo, el interés del público comenzó a desvanecerse. Las imágenes se parecían demasiado unas a otras. Trajes blancos, módulos metálicos, un horizonte vacío de rocas y cráteres. Lo que antes era inédito comenzó a parecer repetitivo. Es como cuando ves por primera vez un fuego artificial iluminando el cielo nocturno. Te parece mágico. Pero si lo repiten 10 veces, con los mismos colores y los mismos estallidos, la emoción se diluye, tu atención se dispersa, tu mente busca otra novedad. Eso fue lo que ocurrió con la Luna. La humanidad se acostumbró demasiado rápido a la idea de que era posible caminar allí. El primer paso fue historia. Los siguientes, rutina. Además, el contexto de los años 70 ayudó a reforzar esa sensación de indiferencia. Estados Unidos vivía tiempos convulsos. La guerra de Vietnam consumía la atención nacional, generaba protestas multitudinarias y dividía a la sociedad. Cada día, los noticieros mostraban imágenes de combates, de jóvenes soldados heridos, de manifestaciones en las calles. En ese escenario, los astronautas caminando sobre un suelo gris a 384.000 kilómetros de distancia parecían desconectados de las preocupaciones inmediatas de la población. ¿De qué servía plantar una bandera en la Luna cuando miles de jóvenes estaban muriendo en la selva asiática? La crisis económica también tuvo un peso enorme. La década de 1970 estuvo marcada por el aumento del precio del petróleo, la inflación y el desempleo. Las familias sentían la presión en su vida diaria, la gasolina más cara, los alimentos aumentando de precio, la incertidumbre económica. En medio de esas preocupaciones, gastar miles de millones en cohetes resultaba difícil de justificar. Y había además un profundo cambio social en marcha. Los movimientos por los derechos civiles, las luchas feministas, las demandas de igualdad racial y de género ocupaban titulares y movilizaban a la gente. La sociedad estadounidense estaba mirando hacia adentro, buscando resolver deudas históricas y enfrentar conflictos internos. La Luna, en comparación, parecía un lujo distante, un espectáculo caro que no resolvía problemas urgentes en casa. Todo esto contribuyó a un cambio en la percepción colectiva. La gente comenzó a pensar: ya fuimos, ya lo logramos. La épica de la conquista espacial se convirtió en un recuerdo, no en una necesidad. El viaje a la Luna dejó de ser visto como un objetivo de futuro y se transformó en un capítulo pasado. Incluso los medios de comunicación lo reflejaron. Mientras el Apolo 11 había sido transmitido en vivo a escala global, con portadas en todos los periódicos, las misiones posteriores recibieron cada vez menos cobertura. Algunas cadenas televisivas llegaron a interrumpir las transmisiones para dar paso a programas más populares, convencidas de que la audiencia ya no estaba interesada en ver más astronautas recogiendo rocas. ¿Podemos compararlo con una serie de televisión.
El primer episodio genera expectativas. El segundo confirma el interés, pero cuando la trama se repite demasiado, la audiencia empieza a perder entusiasmo. Con las misiones Apolo pasó algo parecido. El público cambió de canal. Esto tuvo un impacto directo en la política. Los gobiernos saben que sus decisiones dependen del apoyo social. Sin público emocionado, no había presión suficiente para mantener presupuestos astronómicos. La fascinación inicial se había evaporado, y con ella, la voluntad política de continuar. En el fondo, lo que ocurrió fue un fenómeno psicológico universal. Nos cuesta sostener la admiración cuando ya sentimos que algo está logrado. El ser humano necesita nuevas metas, nuevos desafíos, nuevas narrativas que lo inspiren. Y en los años 70, la Luna ya no cumplía ese papel. Así, mientras los astronautas daban sus últimos paseos lunares, la sociedad en la Tierra estaba concentrada en otras batallas. Guerras, inflación, desigualdad, cambios culturales. La Luna pasó de ser un símbolo de futuro a convertirse en un recuerdo glorioso. Y cuando la sociedad dejó de mirar hacia arriba, los gobiernos dejaron de invertir en volver allí. Cuando los viajes a la Luna se detuvieron, la imaginación de la humanidad no se apagó. Simplemente se desplazó hacia otros horizontes. La Luna ya no era vista como el destino final, sino como un peldaño, un primer escalón en la gran escalera cósmica. En la década de 1970 y los años que siguieron, el nuevo sueño empezó a tomar forma. Marte, el planeta rojo, visible como una estrella rojiza en el cielo nocturno, se convirtió en la próxima gran meta. Más lejano, más desafiante, más misterioso. Si la Luna había representado la primera conquista, Marte aparecía como la frontera definitiva. Un planeta entero, con montañas gigantescas, cañones más profundos que el Gran Cañón y la posibilidad, aunque remota, de vida pasada o presente. Las agencias espaciales y los científicos comenzaron a hablar de Marte como el próximo destino natural. La idea era clara. La Luna había sido un hito histórico, pero la verdadera aventura estaba más allá. Colonizar Marte, explorar asteroides, enviar sondas al espacio profundo. Todo eso empezó a sonar más emocionante que repetir lo ya conseguido. El interés por los asteroides también creció. Estos pequeños cuerpos rocosos que orbitan entre Marte y Júpiter empezaron a ser vistos como fuentes potenciales de recursos. Algunos contienen metales preciosos en cantidades enormes, equivalentes a las minas terrestres más ricas. Otros podrían servir como estaciones intermedias para misiones más largas. La visión era ambiciosa. En lugar de volver una y otra vez a la Luna, ¿por qué no construir una infraestructura que nos permitiera viajar por todo el sistema solar? Y luego estaba el espacio profundo. Ese océano inmenso más allá de los planetas cercanos. La misión Voyager, lanzada en 1977, encendió la imaginación al mostrar que podíamos enviar sondas hasta Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y más allá. La idea de enviar humanos a esas distancias era y sigue siendo impracticable, pero las imágenes de los anillos de Saturno o de los volcanes de Io hicieron que muchos miraran más allá de la Luna con una mezcla de fascinación y deseo. La comparación se entiende mejor con un ejemplo cotidiano. Imagina que tu ciudad inaugura un puente enorme hacia una isla cercana. Al principio, todo el mundo quiere cruzarlo, maravillado por la posibilidad de pisar ese nuevo territorio. Pero una vez que la isla está explorada, las miradas se dirigen hacia el horizonte. Otras islas más lejanas, otros continentes por descubrir. La primera isla ya no genera la misma emoción porque se convierte en un lugar de paso. Así ocurrió con la Luna. Fue vista como esa isla cercana que ya conocíamos, un peldaño en lugar de un destino final. Esto se reflejó también en el modo en que se planificaban las misiones. La NASA, en lugar de insistir en bases lunares,
empezó a proyectar escenarios más lejanos. Había estudios serios sobre cómo enviar humanos a Marte en las décadas de 1980 o 1990, aunque al final nunca se concretaron por motivos económicos y políticos. Lo interesante es que en esos planes, la Luna era mencionada solo como una escala técnica, un lugar para ensayar tecnologías o abastecer naves, no como un objetivo por sí mismo. En paralelo, el desarrollo de sondas automáticas hacia Marte y otros mundos fue transformando la narrativa. Las Viking, lanzadas en 1976, fueron las primeras en aterrizar con éxito en Marte y enviar datos directos desde su superficie. Las imágenes del suelo rojizo y polvoriento fascinaron al público mucho más que las últimas misiones Apolo. Por primera vez podíamos ver otro planeta desde su propio suelo. Eso reforzó la idea de que la próxima meta debía ser Marte, no la Luna. El discurso político también alimentó esta visión. Presidentes y líderes hablaban de ir más allá, de no detenerse en la Luna. En 1989, George H.W. Bush anunció la iniciativa de exploración espacial, que incluía un plan para volver a la Luna y luego avanzar hacia Marte. Aunque esa iniciativa no prosperó por su alto costo, reflejaba un sentir colectivo. La Luna era un medio, no un fin. El impacto psicológico fue profundo. La Luna, que durante siglos había sido el máximo símbolo del misterio, ahora parecía demasiado cercana, demasiado alcanzable. La fascinación humana necesita retos cada vez más grandes. Y en los años 70 y 80, el nuevo reto estaba en imaginar colonias en Marte, minas en asteroides y naves viajando hacia los confines del sistema solar. La Luna quedó como un recuerdo hermoso, pero insuficiente, como una foto antigua en el álbum de la humanidad. Sí, habíamos llegado. Sí, dejamos huellas, pero la mente soñadora del ser humano quería más. Podemos verlo como la diferencia entre aprender a nadar en una piscina y lanzarse al mar abierto. La Luna era la piscina, un entorno limitado, cercano, donde se podía ensayar. Marte y el espacio profundo eran el océano, el desafío real, inmenso y lleno de riesgos. En este contexto, la Luna fue relegada al papel de peldaño, un lugar al que se iría solo si era necesario para llegar más lejos, como una estación de servicio en la carretera, más que como un destino turístico. Durante décadas, esa fue la visión dominante. La humanidad soñaba con Marte, con sondas interestelares, con viajes mucho más allá. Y, mientras tanto, la Luna seguía girando en silencio, como si esperara pacientemente a que volviéramos a prestarle atención. Y el tiempo, inevitablemente, pasó. Las prioridades cambiaron, los presupuestos fluctuaron, las tecnologías se desarrollaron, y poco a poco, como una vieja amiga que nunca dejó de estar ahí, la Luna volvió a llamar la atención de científicos, políticos y soñadores. La Luna, aquella vecina cercana que durante décadas pareció olvidada, nunca dejó de estar allí. Noche tras noche, su luz plateada acompañaba a la humanidad, recordándonos en silencio que seguía esperando. Y aunque durante mucho tiempo los ojos estuvieron puestos en Marte o en los confines del sistema solar, poco a poco la mirada regresó a ella. La Luna empezó a recuperar protagonismo, no ya como un trofeo de la Guerra Fría, sino como un laboratorio natural y un recurso estratégico para el futuro. El renacimiento del interés lunar comenzó a gestarse con un descubrimiento que cambió la manera en que la ciencia la veía: la presencia de agua en los polos. Durante las misiones, Apolo se había asumido que la Luna era completamente seca, un desierto estéril de roca y polvo, pero los datos de sondas más recientes revelaron algo distinto. En los cráteres polares, donde nunca llega la luz del sol, hay depósitos de hielo atrapados en la sombra perpetua. Este hallazgo fue como encontrar un oasis en medio de un desierto.
El agua no solo sirve para beber, también puede descomponerse en oxígeno y en hidrógeno, es decir, en aire para respirar y en combustible para cohetes. De repente, la Luna dejó de ser simplemente un lugar simbólico y pasó a convertirse en una posible gasolinera cósmica, un sitio donde las futuras naves espaciales podrían repostar camino a Marte u otros destinos. Además del agua, surgió otro interés: el heliotres. Este isótopo, escaso en la Tierra, abunda en la superficie lunar debido a la exposición directa al viento solar. El heliotres se ha propuesto como un combustible ideal para la fusión nuclear, una tecnología que, si llega a desarrollarse plenamente, podría ofrecer energía limpia y casi ilimitada. Aunque la fusión aún no es una realidad práctica, la idea de que la Luna podría ser una fuente de recursos energéticos despertó el interés de gobiernos y empresas privadas. Con estos nuevos incentivos científicos y económicos, la Luna volvió a entrar en la agenda de las principales potencias espaciales. La NASA, que había dejado de mirar a la Luna durante décadas, anunció a fines de los años 2010 un ambicioso programa llamado Artemis, en honor a la hermana gemela de Apolo en la mitología griega. El nombre no fue casual. Si Apolo representó la primera llegada a la Luna, Artemis simboliza el regreso, con un matiz inclusivo y actual. La NASA declaró que uno de sus objetivos es llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a caminar sobre la superficie lunar. El programa Artemis incluye el desarrollo de un cohete de nueva generación, el Space Launch System, SLS, y una cápsula moderna llamada Orion, diseñada para transportar astronautas más allá de la órbita baja terrestre. También se proyecta una estación espacial en miniatura en órbita lunar, conocida como Gateway, que funcionará como punto intermedio para las misiones. Pero la NASA no está sola en esta nueva carrera. La China contemporánea ha avanzado de manera constante con su programa Chang'e, bautizado en honor a la diosa de la luna en la mitología china. Cada misión de la serie ha marcado hitos significativos. Chang'e 3 2013 colocó en la superficie el rover U2, el conejo de Jade. Chang'e 4 2019 hizo historia al lograr el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna, algo nunca antes conseguido. Chang'e 5 2020 trajo a la Tierra muestras de suelo lunar, las primeras en más de 40 años. China ha declarado abiertamente su intención de establecer una base científica en la Luna hacia la década de 2030, en colaboración con Rusia. Es un plan ambicioso que recuerda a la época de Apolo, pero con un enfoque más prolongado y sistemático. Otros países también se han sumado. India, con sus misiones Chandrayaan, ya logró alunizar cerca del polo sur lunar, convirtiéndose en el cuarto país en hacerlo. Japón, a través de su agencia JAXA, ha desarrollado proyectos en cooperación con la NASA y planea enviar rovers. Incluso Europa ha mostrado interés, con la Agencia Espacial Europea, ESA, hablando de la posibilidad de una aldea lunar internacional, un concepto que combina ciencia, tecnología y cooperación entre naciones. Y no solo los gobiernos están mirando hacia la Luna. Empresas privadas como SpaceX y Blue Origin también sueñan con enviar astronautas, construir bases e incluso desarrollar turismo espacial. Elon Musk habla de Marte como destino final, pero reconoce que la Luna es un paso lógico y necesario. Jeff Bezos, con su empresa Blue Origin, ha presentado conceptos de módulos lunares de carga y tripulados. Este nuevo interés tiene varias dimensiones. Por un lado, la ciencia. La Luna guarda secretos sobre el origen del sistema solar, ya que su superficie funciona como un archivo geológico casi intacto. Por otro, la estrategia. Controlar recursos como el agua o el heliotres puede convertirse en una ventaja crucial para el futuro de la energía y la exploración espacial. Y finalmente, el prestigio. En un mundo multipolar, conquistar la Luna otra vez
Es una forma de demostrar liderazgo tecnológico y científico. Lo que diferencia este renacimiento del entusiasmo lunar respecto a la carrera espacial original es que ahora ya no se trata solo de plantar una bandera. El objetivo no es demostrar superioridad política inmediata, sino quedarse. Construir bases, desarrollar infraestructura, ensayar tecnologías de supervivencia que luego podrán aplicarse en Marte. La Luna en esta nueva etapa no es un trofeo, sino un laboratorio y un trampolín. Podemos compararlo con una expedición a una montaña. La primera vez que llegas a la cima, lo haces para demostrar que puedes. Tomas la foto, clavas una bandera y bajas orgulloso. Pero si vuelves años después, ya no es solo para repetir la hazaña. Quizás quieras instalar un refugio, estudiar la flora, ensayar cómo cultivar alimentos en la altura. La segunda visita ya no es un acto simbólico, sino una preparación para aventuras aún mayores. Así es como hoy se concibe el regreso a la Luna. No como un capítulo repetido, sino como el inicio de una nueva fase. Un peldaño firme en la escalera que lleva a Marte y más allá. Sin embargo, incluso en medio de este entusiasmo renovado, persisten dudas y obstáculos. Porque soñar es fácil, pero transformar esos sueños en realidad requiere superar desafíos técnicos, financieros y políticos que siguen siendo inmensos. La Luna volvió a llamar nuestra atención, sí. Los planes existen, los cohetes se están construyendo, los acuerdos internacionales se discuten. Pero entre los anuncios y la acción hay un trecho largo, lleno de dificultades que todavía pesan sobre cualquier intento de regresar. Soñar con regresar a la Luna es fácil. Lo difícil es convertir ese sueño en una realidad tangible, porque, aunque la tecnología ha avanzado de manera asombrosa en las últimas décadas, los obstáculos para establecer una presencia humana allí siguen siendo inmensos. El primero de ellos es, como siempre, el costo. Ir a la Luna nunca ha sido barato, y hoy tampoco lo es. Construir cohetes capaces de transportar toneladas de carga, diseñar módulos de alunizaje, garantizar la seguridad de los astronautas y mantenerlos con vida en un entorno tan hostil requiere inversiones gigantescas. La NASA estima que el programa Artemis podría superar los $90.000 millones en la próxima década. Pensemos en lo que significa esta cifra con un ejemplo cotidiano. Si comparáramos el presupuesto de un país con el de una familia, gastar en Artemis sería como decidir destinar el salario de varios años completos a remodelar una casa en la cima de una montaña remota, solo accesible en helicóptero. Sí, la casa sería espectacular, pero el esfuerzo financiero sería tan enorme que pondría en duda cada gasto en el día a día. A pesar de los avances tecnológicos, los números siguen siendo astronómicos. Y cada dólar invertido en la Luna es un dólar que no se invierte en otras prioridades. Salud, educación, defensa, infraestructura. Esto genera debates políticos intensos, porque no todos los votantes ven con buenos ojos gastar miles de millones en rocas grises cuando hay necesidades urgentes en la Tierra. El segundo obstáculo es la complejidad tecnológica de vivir en la Luna. A diferencia de las misiones Apolo, que duraban apenas unos días, hoy se habla de construir bases permanentes. Y vivir allí no es sencillo. El primer problema es la energía. En la Luna, un día dura casi 29 días terrestres. 2 semanas de luz continua seguidas de 2 semanas de oscuridad. Eso significa que cualquier base tendría que sobrevivir 14 días sin luz solar, lo que dificulta depender únicamente de paneles solares. Se necesitarían sistemas de almacenamiento de energía enormes, o bien recurrir a reactores nucleares compactos, con todos los desafíos que eso implica. Luego está la temperatura. Durante el día lunar, las superficies expuestas al sol pueden alcanzar más de 120 grados Celsius, mientras que en la noche caen hasta negativos 170 grados Celsius. Imagina construir una casa que deba resistir tanto el calor de un horno como el frío de un congelador industrial.
y que cambie de un extremo al otro en cuestión de horas. Ese es el reto de diseñar hábitats lunares. Otro gran obstáculo es la radiación. Sin atmósfera ni campo magnético, la Luna está expuesta a rayos cósmicos y partículas solares que pueden dañar tanto a los humanos como a los equipos electrónicos. Los astronautas del Apolo estuvieron allí solo unos días, lo suficiente para que el riesgo fuera aceptable. Pero vivir meses o años en la superficie requeriría refugios subterráneos o recubrimientos especiales de regolito, ese polvo lunar tan fino y abrasivo para bloquear la radiación. Y hablando del regolito, ese polvo es en sí mismo un problema. Sus partículas son microscópicas, filosas como vidrio molido y tan ligeras que se adhieren a todo. Los astronautas del Apolo contaron que se les metía en los trajes, en los equipos, incluso en los pulmones al entrar de nuevo al módulo lunar. Prolongar la estadía en la Luna significaría encontrar una manera de convivir con un polvo que desgasta filtros, contamina instrumentos y puede causar problemas de salud. La logística del abastecimiento también es compleja. Cada kilogramo de comida, agua, oxígeno o herramienta debe ser enviado desde la Tierra con un costo elevadísimo. Por eso se habla tanto de utilización de recursos in situ, extraer agua de los polos, fabricar oxígeno a partir del regolito, producir combustible con hidrógeno y oxígeno locales. Pero estas tecnologías aún están en fase experimental y no se han probado a gran escala en la Luna. El cuerpo humano, por su parte, tampoco lo tiene fácil. La gravedad lunar es apenas una sexta parte de la terrestre. Esto puede sonar atractivo al imaginar los saltos de los astronautas, pero a largo plazo tiene efectos inciertos. Nuestros huesos, músculos y órganos están adaptados a la gravedad de la Tierra. En un entorno más liviano, los huesos pierden densidad, los músculos se atrofian y el sistema circulatorio funciona de manera distinta. Nadie sabe con certeza qué consecuencias tendría vivir años en la Luna. A todo esto se suman los desafíos psicológicos. Vivir en un entorno cerrado, aislado, con un pequeño grupo de personas y sin la posibilidad de regresar rápidamente a casa, podría generar tensiones emocionales enormes. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional ya experimentan algo parecido, pero ellos están a solo unas horas de distancia de la Tierra. En la Luna, la soledad sería mucho más marcada. Además de los problemas técnicos, hay también obstáculos políticos e internacionales. La Luna es territorio de todos y de nadie a la vez. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre ella. Pero con el interés creciente por sus recursos, surge la pregunta: ¿quién tendrá derecho a explotarlos? ¿Cómo evitar conflictos entre naciones y empresas privadas? La cooperación internacional parece necesaria, pero no siempre es fácil de alcanzar en un mundo lleno de tensiones geopolíticas. Finalmente, está el factor del riesgo. Cada vez que se lanza un cohete, existe la posibilidad de un accidente. Cada misión tripulada lleva consigo la incertidumbre de que algo falle. Una fuga, un incendio, un aterrizaje forzoso. En un entorno tan hostil como la Luna, los márgenes de error son mínimos. Un fallo que en la Tierra podría ser una molestia menor, allí puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Todos estos obstáculos hacen que, aunque el interés en regresar sea real, los avances sean lentos. Es como preparar una expedición al Everest, pero multiplicada por 1000. No basta con tener la voluntad. Se necesita una logística impecable, recursos enormes y una tecnología que todavía está en desarrollo. Y sin embargo, a pesar de todos estos problemas, el sueño persiste. Porque volver a la Luna no es solo una cuestión de recursos o de tecnología, también es un símbolo. Una forma de demostrar que la humanidad sigue siendo capaz de alcanzar lo imposible, de extender sus límites, de mirar hacia arriba en lugar de encerrarse en los problemas de la Tierra. Volver a la Luna no significa simplemente repetir lo que ya hicimos en 1969.
No se trata de clavar una bandera más ni de caminar unos cuantos pasos sobre un suelo gris que ya conocemos. Volver hoy tendría un significado mucho más profundo. Abrir una nueva etapa en la historia humana. Una en la que la Luna dejaría de ser solo un lugar visitado para convertirse en un lugar habitado, aunque sea temporalmente. Cuando los astronautas del Apolo bajaron por la escalerilla del módulo lunar, su misión era demostrar que se podía llegar y regresar. Cada uno de sus movimientos estaba medido. Cada segundo de su tiempo en la superficie estaba planeado. No había margen para improvisar. Eran visitantes fugaces, turistas de la ciencia que debían marcharse antes de que la noche lunar los envolviera en temperaturas imposibles. Hoy, en cambio, la idea es distinta. Volver no es visitar. Es aprender a permanecer. Construir hábitats capaces de resistir la radiación. Probar cómo cultivar alimentos en un entorno hostil. Ensayar tecnologías de reciclaje de agua y aire. Diseñar sistemas de energía que puedan sostenerse durante las largas noches lunares. La Luna se convierte así en un laboratorio natural. Un terreno de pruebas donde la humanidad puede ensayar lo que algún día necesitará para vivir en Marte, o incluso en destinos más lejanos. Porque si logramos sobrevivir en la Luna, estaremos un paso más cerca de colonizar otros mundos. Podemos compararlo con un entrenamiento deportivo. Antes de correr una maratón, un atleta debe entrenar en recorridos más cortos, probar su resistencia, aprender a manejar la fatiga. La Luna sería ese entrenamiento, el campo donde ponemos a prueba nuestras capacidades antes de lanzarnos a la carrera de larga distancia que representa Marte. Pero además de ser un laboratorio, la Luna también puede convertirse en una plataforma estratégica. Su baja gravedad facilita el despegue de naves hacia otros destinos, lo que la convierte en un puerto ideal para misiones al espacio profundo. El agua en los polos podría transformarse en combustible, y las bases lunares podrían servir como estaciones intermedias para expediciones aún más ambiciosas. Volver a la Luna también tiene un fuerte significado cultural y simbólico. Representa la capacidad de retomar un sueño interrumpido, de demostrar que lo que una vez fue posible no se perdió en el pasado. Es como volver a abrir un libro que dejamos a medio leer y descubrir que todavía hay capítulos por escribir. Y aquí hay algo importante. En esta nueva etapa, el regreso no sería solo de un país. La Luna se perfila como un proyecto colectivo, internacional, donde distintas naciones y empresas privadas participan. En la época de Apolo, se trataba de una competencia feroz, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Hoy, en cambio, los escenarios más viables hablan de cooperación, de esfuerzos compartidos para construir bases, instalar estaciones en órbita y utilizar los recursos locales. La Luna se convierte entonces en un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando une fuerzas, cuando comparte conocimientos, cuando reconoce que su destino es común. Volver también tiene un valor emocional. Para las nuevas generaciones que no vivieron el Apolo 11, un regreso a la Luna sería un acontecimiento único. Imagina a millones de niños y niñas mirando en directo cómo un astronauta desciende a la superficie, pronunciando palabras que quedarán grabadas en la historia. Sería un momento inspirador, una chispa de curiosidad y de sueños que podría marcar vocaciones científicas durante décadas. De alguna manera, la Luna es un espejo de la Tierra. Desde allí, los astronautas ven nuestro planeta suspendido en la negrura, un globo azul y frágil rodeado de vacío. Esa perspectiva, la famosa Earthrise captada por el Apolo 8, transformó la manera en que nos pensamos como especie. Volver a la Luna permitiría a nuevas generaciones experimentar esa visión, recordarnos que somos habitantes de un mismo hogar, pequeños y unidos en medio del cosmos. Claro que todo esto no borra los obstáculos. La radiación, el polvo, el frío extremo, los costos, siguen allí. Pero el significado de volver supera los problemas técnicos. Se trata de mostrar que somos capaces de persistir, de aprender,
de construir un futuro más allá de la Tierra. Podemos pensarlo como una metáfora de la vida cotidiana. Cuando un niño aprende a caminar, sus primeros pasos son tambaleantes, inseguros. La familia aplaude emocionada, porque el logro es inmenso. Pero después, esos pasos deben transformarse en algo más, en la capacidad de correr, de explorar, de moverse con confianza. Lo mismo ocurre con la humanidad. Los pasos de Apolo fueron los primeros, emocionantes, titubeantes. Ahora nos toca aprender a caminar de verdad en otro mundo. En el fondo, volver a la Luna significa ampliar nuestro horizonte como especie. No es solo un desafío tecnológico, es una declaración de intenciones. No nos conformamos con mirar el cielo, queremos habitarlo. No nos basta con visitar, queremos permanecer. Y así, el regreso a la Luna se convierte en algo más que un proyecto científico o económico. Es un gesto de confianza en el futuro, un recordatorio de que la humanidad aún puede soñar a lo grande. Después de recorrer juntos esta historia, podemos ver con claridad que la ausencia de nuevas huellas en la Luna no es un misterio inexplicable, sino el resultado de múltiples razones que se fueron entrelazando con el paso del tiempo. Por un lado, la política. La Luna fue un escenario de la Guerra Fría, y una vez cumplido el objetivo simbólico de llegar primero, la urgencia se desvaneció. El trofeo ya estaba en casa, y con él la motivación inicial perdió fuerza. Por otro lado, los costos. Mantener el programa Apolo significaba destinar miles de millones que muchos ciudadanos reclamaban para problemas más cercanos, como la educación, la salud o la lucha contra la pobreza. El entusiasmo se apagó, y con él se cerraron las arcas. También estaban los riesgos. Cada misión llevaba consigo la posibilidad real de una tragedia. El incendio del Apolo 1, los accidentes del Challenger y del Columbia recordaron a todos que el espacio no perdona errores. A esto se sumó el factor psicológico y social. La gente sintió que ya lo habíamos logrado. Una vez vista la hazaña, se perdió la novedad y la atención se desplazó hacia guerras, crisis económicas y cambios sociales que reclamaban urgencia. Finalmente, el cambio de prioridades. En lugar de volver una y otra vez a la Luna, los esfuerzos se volcaron en estaciones orbitales, en transbordadores, en sondas a Marte y al espacio profundo. La Luna pasó de ser un destino a convertirse en un recuerdo, un peldaño en la escalera cósmica. La respuesta a la pregunta inicial entonces es clara. No volvimos a la Luna porque, para el poder político y económico, ya no era urgente. Aunque la ciencia siempre quiso regresar, las circunstancias hicieron que el sueño quedara en pausa. Y sin embargo, la Luna sigue allí, esperando, paciente, como un espejo silencioso de la Tierra. Un recordatorio constante de lo que fuimos capaces de lograr y de lo que todavía nos queda por intentar. Quizás, en las próximas décadas, nuevos pasos humanos vuelvan a hundirse en su polvo gris. Quizás veamos cúpulas brillando bajo su luz fría, bases construidas en sus polos, naves repostando combustible en sus llanuras. Tal vez, cuando eso ocurra, recordaremos que todo comenzó hace más de medio siglo, con aquellas primeras huellas que aún permanecen intactas. Por ahora, lo que nos queda es contemplarla desde aquí abajo. Cada noche, cuando se eleva sobre el horizonte y tiñe de plata los paisajes, y al mirarla, saber que no es solo una roca lejana, es también un símbolo de nuestra capacidad de soñar y de alcanzar lo imposible. Buenas noches. Que descanses bajo la misma luna que inspiró a poetas, soñadores y astronautas. Y si este viaje contigo te resultó agradable, te invitamos a dejar un like y a suscribirte a Ciencia para Dormir, para seguir explorando juntos, con calma, los misterios del universo. Porque cada noche puede ser una oportunidad para aprender algo nuevo mientras nos dejamos arrullar por las estrellas.